En la historia de nuestra salvación encontramos el ciclo de los patriarcas. Y el primer patriarca fue Abraham, que era un hombre justo, descendiente de Sem, nacido en Ur de Caldea, según Génesis capítulo 12, el cual, aunque vivió en medio de un pueblo idólatra, siempre fue fiel a Dios. Con Abraham nace la historia de la salvación propiamente dicha, y consiste en la elección de un pueblo por parte de Dios como instrumento de la realización del plan salvífico. Dios es quien toma la iniciativa porque la humanidad era incapaz de reencontrarse con Dios, era incapaz de reencontrar por sí sola la comunicación con Dios que se había perdido a causa del pecado original. En Génesis 12, del 1 al 4, por ejemplo, encontramos la vocación de Abraham, pero es Dios mismo el que lo llama, es Dios mismo el que rompe el silencio y llama a Abraham, es decir, es Dios el que lo elige. La vida de fe, lo primero que siempre encontramos es la iniciativa de Dios, y esa iniciativa de Dios es gratuita, es Dios quien siempre llama. Ahora veamos cuál fue la propuesta que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo una propuesta a Abraham y fue la siguiente: deja el país, el clan paterno, para dirigirse a un nuevo país. Se trataba entonces de comenzar un éxodo, de ir de lo conocido a lo desconocido, de la seguridad de su clan y de su pueblo y de su familia a algo que Dios le prometía. ¿Y cuál era la garantía que tenía Abraham? La garantía que Dios tenía era nada más y nada menos que la promesa hecha por Dios. Pero tocaría preguntarnos, ¿y cuál fue esa promesa que Dios le hizo a Abraham? Y la promesa que Dios le hizo a Abraham es que de él nacería un gran pueblo, cabeza de multitud de gentes, tan grande e incontable como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Abraham llegaría a ser un pueblo. ¿Cuál pueblo? Pues el pueblo de Dios. Dice la palabra en Génesis 12:3, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se convierte en la persona de la que Dios se sirve para bendecir a la humanidad. Es decir, Abraham se convierte en el instrumento en las manos de Dios, podríamos decirlo así. ¿Y cuál fue la actitud de Abraham? Debemos preguntarnos cuál fue esa actitud para nosotros también imitarla. Y la actitud de Abraham fue la de ser siervo dócil y silencioso, al que no le interesaba otra cosa más que cumplir el mandato divino. Y en esa actitud, en ese deseo de cumplir el mandato divino, es que partió como le había indicado el Señor, partió a donde el Señor lo enviaba. Ahora, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo? Dios le propone una realidad a Abraham que humanamente pues es imposible. Dios le promete una numerosa descendencia y Abraham no puede tener hijos. Aquí está lo difícil de la promesa, aquí está la paradoja. Sara no puede tener hijos y además en una tierra extranjera no es tan fácil sobrevivir en una tierra, en un país desconocido, y menos aún multiplicarse. Génesis 12, 2.3, Génesis 15, 1.7, por ejemplo. Para el cumplimiento de esta promesa entonces se requiere una confianza absoluta en Dios. La justificación obrada por Dios se inserta en la pura disponibilidad de la fe por parte de Abraham, y por eso es que lo llamamos el padre de la fe, porque él tuvo fe, él creyó al Señor y le creyó al Señor y creyó en el Señor. Y en este plan, y este es el principio salvífico, empezar en creer. Si el hombre se apoya en sus propias fuerzas o en otros dioses, entonces pues no estamos creyendo en Dios, y si no creemos en Dios, pues no somos justificados ante él.
Abraham entonces tuvo un hijo que se llamó Isaac, que significa Dios sonríe. Isaac es el hijo de la promesa hecha por Dios. Y Isaac se casó con Rebeca y tuvo dos hijos, uno que se llamó Esaú y otro que se llamó Jacob. Esaú era cazador y Jacob fue pastor. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel, es decir, el Señor, recordemos, el Señor le cambia el nombre de Jacob por Israel. De los 12 hijos que tuvo Jacob, o sea, de las 12 tribus, Dios eligió uno. De esa tribu eligió uno, de la tribu de José, eligió a José. José fue vendido por sus hermanos y José se estableció en Egipto y llegó a ser el primer ministro de Egipto. Posteriormente, a raíz de una gran hambruna que se presentó en esa época, el pueblo de Israel se ve obligado a trasladarse a Egipto y se traslada a Egipto y vive en ese país 470 años. Pero a la muerte de José todo cambió y el pueblo judío pasó a ser esclavo durante 400 años. El faraón entonces comenzó a explotarlos y a imponerles trabajos forzosos y ordenó pues la muerte de los niños varones recién nacidos. Y en este contexto es que el Señor suscita un libertador que va a sacar al pueblo de esa esclavitud, que va a sacar al pueblo hacia el desierto. Y ese libertador que el Señor suscita se llama Moisés. Y cuando Dios se le reveló a Moisés, invocó a estos patriarcas para ayudar a identificar quién era él. Cuando Moisés le preguntó, ¿y quién eres? ¿Qué les diré yo a ellos? ¿Quién me envió? Lo encontramos en Éxodo 3:6. Luego siguió diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Pues esto era a manera muy corta para recordar que en nuestra historia, en la historia de la salvación humana, que Dios por su inmensa misericordia estableció para salvarnos de la muerte eterna, encontramos el ciclo de los patriarcas. Y como lo dice aquí la misma palabra de Dios, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los patriarcas fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y después suscitó a Moisés. Ya más adelante veremos la vida de Moisés de manera muy resumida y las 3 etapas que lo hicieron en la vida de Moisés. Invitarlos para que se suscriban a este canal amigo, Misioneros del Santo Rosario. Darles muchas gracias por su compañía, por su aceptación. Pedirles que le den me gusta y que compartan con otras personas para que así la palabra de Dios llegue a más personas y todos vayamos aprendiendo un poquito acerca de la historia de nuestra salvación, acerca de la palabra de Dios. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.